Bueno, muchas gracias al comité organizador y a ustedes por estar acá a esta hora. Lo que voy a tratar de presentar ahorita es, obviamente, es motivo de discusión, es el manejo que utilizamos en nuestra unidad y, obviamente, pues con base en los resultados también de nuestra unidad de cuidado intensivo pediátrico, y con base a eso es que damos el manejo y prolongamos el embarazo y decidimos las conductas que tomamos. Este es un trabajo no solo mío, sino que viene de hace muchos años. Algunas cosas básicas que ya se han dicho, como las incidencias que se nombró al inicio, usualmente en Estados Unidos oscila entre 140.000 embarazos anualmente en Estados Unidos. La incidencia aproximada a nivel mundial es del 3%, conforma la tercera parte de los partos pretérminos y es causa aproximada del 10% de la mortalidad perinatal pretérmino. Afortunadamente el 80% de estas rupturas prematuras se presentan en los embarazos a términos y en menor porcentaje, el 20% únicamente en los embarazos pretérmino. Pero debido a su alta morbimortalidad, tanto materna como perinatal, requiere un diagnóstico exacto, una evaluación de riesgo-beneficio en el manejo que se instaure para decidir un manejo expectante o un manejo expedito o rápido. Obviamente la mortalidad perinatal está principalmente, como ya se ha dicho en las otras conferencias, dada por la prematurez, la infección perinatal y los accidentes de cordón y el abrupcio de placenta. En un gran porcentaje, casi el 50-60% de estas rupturas prematuras pretérmino terminan en parto a los 7 días. Se asocia a neonitis en un porcentaje variable, dependiendo de los estudios, entre un 13 a un 60%, la incidencia de una abrupción entre un 4 a 12%, y estas incidencias obviamente son mayores a menor edad gestacional. La complicación perinatal más frecuente va a ser el síndrome de dificultad respiratoria y otras ya nombradas, como son la enterocolitis, la hemorragia intraventricular y la sepsis. Obviamente también a menor edad gestacional su presentación es más común y es menos frecuente en embarazos a mayor edad gestacional. Lo que se discutía sobre la previabilidad, se tiene como previable en ruptura prematura pretérmino en embarazos menores de 24 semanas por mayor morbilidad tanto materna como fetal. Se ha visto que la sobrevida en estas edades gestacionales es baja, con una sobrevida de apenas del 24 a 54%, puede variar. Se ha visto asociación con secuelas o deterioro neurológico hasta en un 55%, displasia broncopulmonar porque está en un periodo donde el líquido amniótico juega un papel fundamental en el desarrollo pulmonar fetal, hasta de un 42%, deformidades restrictivas más por efectos compresivos con una secuencia Potter en un porcentaje casi del 30-40%, retinopatía por prematuridad y en la madre la infección oscila entre un 42%. Bajo estos criterios y con base en estas estadísticas es que nosotros basamos nuestro manejo expectante. Vemos también la sobrevida que no es muy alta, obviamente en gestaciones muy bajas de 16 a 19 semanas, aumentando en forma importante casi hasta un 50-60% de la semana 25 a 26. Pero nosotros tenemos en cuenta que para dar este manejo expectante, lo primordial, obviamente que es conjugado, prima en forma importante el compromiso materno y se considera la viabilidad. Por eso los embarazos previables, nosotros optamos por no imponer un manejo de parto expedito, pero sí lo ponemos a consideración y casi que como opinión y consenso de la unidad, por debajo de 25-26 semanas no damos manejos expectantes, a no ser que sea exclusivamente a solicitud de la paciente, previa explicación de todos los riesgos anteriores que he nombrado. Definiciones que ya se nombraron: ruptura prematura de membranas se considera como la liberación del líquido amniótico mínimo con 1 hora antes del inicio del trabajo de parto, ruptura prematura a término por encima de 37 y pretérmino por debajo de 37, periodo de latencia que anteriormente se incluían varios periodos y se nombraba periodo de intervalo, y periodo de latencia. Intervalo era aquel periodo que transcurría desde la ruptura hasta el inicio de la actividad uterina como tal, y en latencia pues hasta el parto. Actualmente pues casi toda la literatura habla de un único periodo, que es el periodo de latencia.
Manejo conservador es aquel que está encaminado a, pues obviamente, continuar el embarazo. Hay otra definición que no se incluyó ahí, que es la ruptura prematura prolongada de membranas, que es la que conlleve más de 24 horas. Y si uno revisa la literatura, algunos estudios recomiendan que toda ruptura que vaya o que parto se considere que va a ser más de 12 horas, se instaure el manejo antibiótico, que sería como para la ruptura prolongada de membranas. ¿Qué hicimos o qué hacemos más o menos en nuestra unidad de medicina materno-fetal? Recolectamos las pacientes con parto pretérmino o ruptura prematura de membranas entre las 24 a 36 semanas. ¿Por qué tomamos 36 semanas? Porque obviamente es motivo de discusión que el consenso universal es que 34 semanas y ruptura casi que en otros sitios es parto, definición de parto. Debido a que aún en nuestras unidades o en nuestra unidad encontramos todavía morbilidad neonatal por síndrome de dificultad respiratoria por debajo de 36 semanas. Hicimos 2 cortes, un periodo comprendido entre enero del 96 a enero del 2001, en un periodo de 5 años. Dejamos un poco olvidada la estadística y retomamos nuevamente la estadística el año pasado e incluimos las pacientes del año pasado. Todas las pacientes, se incluyeron todas las pacientes que llevan al servicio de urgencias del Hospital Simón Bolívar. Se hizo su diagnóstico por todos los parámetros que se han nombrado: historia clínica, examen físico, especuloscopia, ultrasonido, y se excluyeron todos aquellos embarazos múltiples, en aquellos que tenían criterios para infección intraamniótica, en aquellas que estaban en trabajo de parto en fase activa y en aquellos que tenían pruebas de bienestar fetal que nos daban una probabilidad alta de un estado fetal insatisfactorio, o pacientes a las que se le confirmó madurez pulmonar fetal. Se hospitalizaron estas pacientes con un esquema, que es el esquema que proponemos ahí, un reposo. Hacemos medidas de signos vitales o signos vitales generales, paraclínicos, cuadro hemático. La BCG ya no la estamos manejando tanto porque pues es muy inespecífica. La PCR a todas se les pide en forma diaria, o se les pedía en forma diaria, y tenemos más que en cuenta que un valor único, el valor, más que su valor absoluto, su tendencia. Obviamente que el valor absoluto también es importante, pero más que todo la tendencia. Monitorías parciales de orina, urocultivo, frotis de flujo vaginal, ultrasonido, y en aquellas que era posible se les practicaba amniocentesis. El esquema de madurez pulmonar, dependiendo también de la disponibilidad, preferiblemente betametasona, pero en caso tal de dexametasona, los esquemas ya establecidos. Y el esquema que nosotros manejamos es ampicilina endovenosa más eritromicina, ampicilina 1 gramo IV cada 6 horas y eritromicina 500 miligramos vía oral cada 8 horas, ya que no disponemos de la presentación endovenosa. Hacemos interconducta a rehabilitación para que estén pendientes de la paciente por el alto riesgo de su reposo y de efectos trombóticos. Hacemos profilaxis para trombosis con enoxaparina, 40-60 miligramos cutáneo día, y tenemos, eso sí, restringido el uso de tocolíticos a algunos casos muy específicos con indicación para lograr madurez pulmonar y que tengamos criterios de que no hay infección intraamniótica, lo podemos considerar. ¿Qué variables tuvimos presentes? La edad materna, la edad gestacional al ingreso y al egreso, los antecedentes de número de controles prenatales, la paridad materna, el inicio de la ruptura, y antecedentes patológicos como cirugías cervicales, traumas, antecedentes de coito, presencia de frotis de flujo vaginal o vaginosis presente, antecedentes de pacientes con parto pretérmino, antecedentes que han tenido ruptura prematura, amenazas de abortos en embarazos previos y actuales, enfermedades de transmisión sexual e infección urinaria en el embarazo actual. Y pues obviamente la realización de la amniocentesis. También se tuvo en cuenta el periodo de latencia, el tiempo de latencia, la vía del parto, la indicación del parto, indicaciones de cesárea, la morbilidad materna, principalmente dada por infección, coriamnitis o miometritis, peso fetal, Asgar al nacimiento y Ballard, la morbilidad neonatal por infección, prematurez y muerte, y la estancia hospitalaria de la paciente. ¿Qué criterios tuvimos para interrumpir el embarazo? Pues prácticamente los criterios de estados fetales no satisfactorios, confirmación de madurez pulmonar, actividad uterina establecida, presencia ya clínica o paraclínica de infección por los criterios de Gibbs, que son pues todavía, aunque son criterios no muy específicos, pero siguen vigentes clínicamente, la edad gestacional mayor a 36 semanas y pacientes con trabajo de parto fase activa. Se hizo inducción de las pacientes con misoprostol o oxitocina. Allá tenemos uso frecuente de misoprostol por estudios que hemos hecho que nos ha ido muy bien,
y las indicaciones del parto de cesárea según indicación obstétrica. Se hizo evolución postparto al cargo de todos los investigadores, se hizo el seguimiento a los neonatos y se hizo algún procesamiento en algún método estadístico. ¿Qué obtuvimos? En los periodos de 5 años y prácticamente 6 años, sumando el último año, obtuvimos un total de pacientes obstétricas en el servicio de 36.433 pacientes, y de esas 728 con diagnóstico de ruptura prematura de membranas pretérmino. O sea que es una incidencia, si la comparamos, es muy similar a la descrita mundialmente. De esas pacientes que cumplieron criterios para entrar en manejo expectante, solo fueron 125 pacientes. Y el análisis de los casos nos da que la edad promedio o el mayor porcentaje estuvo entre las edades de 17 a 35 años. En cuanto a los periodos de latencia, el mayor periodo de las pacientes que estuvieron menor de 7 días fue el porcentaje mayor, 49%, confirmando lo que está descrito estadísticamente, que el 50% o 45% terminan en un parto antes de la semana. Un 26% logramos un periodo de latencia de 1 a 2 semanas, de 2 a 3 semanas el 12%, de 3 a 4 semanas un 3% y más de 4 semanas tuvimos un 4%. ¿Cuáles fueron los antecedentes asociados de mayor relevancia? Curiosamente, la vaginosis fue diagnosticada casi en un 42%, el control o ausencia de control prenatal un 32%, el 17% tenían antecedente importante de amenaza de parto pretérmino, un 10% se asoció con infección urinaria, antecedentes de parto pretérminos anteriores apenas 9% y antecedentes de ruptura prematura en otros embarazos apenas el 4%. Es llamativo que, contrario a lo que refiere la literatura, estos dos últimos antecedentes de parto pretérmino y ruptura prematura sí tienen un mayor, pues en otros estudios tienen mayor validez. Y hicimos amniocentesis apenas para madurez pulmonar o estudio de infección en el 17% de las pacientes. Las que no se hizo, pues obviamente fue por ausencia de líquido o por dificultad técnica. ¿Cuáles fueron los resultados en cuanto a las edades gestacionales de ingreso y edades gestacionales de egreso? El mayor porcentaje de edades gestacionales de ingreso estuvo entre la semana 29 a 32, le siguió entre las semanas 33 a 36 un 28% y el 19% entre la semana 24 a 28. ¿A qué mayor edad gestacional fueron los partos? Ya después del inicio del manejo expectante, el 47% logramos embarazos entre semana 36 a 33 a 36, el 36% entre semanas 29 a 32, un 10% entre semanas 24 a 28 y más de 36 semanas apenas el 7%. ¿Qué obtuvimos acerca del parto? Practicamos inducciones de trabajo de parto en un 27% de las pacientes, las otras arrancaron o iniciaron trabajo espontáneo. La mayoría del parto fue un parto vaginal. Procuramos que pacientes que tengan ruptura prematura de membranas, a no ser que sea por causa obstétrica, su parto sea vía vaginal por las implicaciones de mayor riesgo de infección que pueden tener. Las indicaciones de la cesárea, las principales fueron malpresentación, antecedentes de cesárea y estado fetal insatisfactorio. Documentamos 23 casos de corioamnionitis, 2 casos de endometritis, a todas obviamente les dio manejo médico y no tuvimos ningún caso de mortalidad materna. La ganancia del peso. Estadísticamente, mayores de 2.500 gramos apenas fue el 6%, de 2.000 a 2.500 el 27%, el 35% ganamos pesos de 1.500 a 2.000, de 1.000 a 1.500 fueron el 23% y menores de 1.000 gramos el 6%. La ganancia promedio que logramos, el menor peso, ganancia de peso logrado fue 100 gramos, el mayor ganamos en un feto hasta 1.348 gramos, pero el promedio logrado fueron 394 gramos. La mortalidad materna, apenas del 15% por membrana hialina, enterocolitis y sepsis, que es la misma que está reportada, y mortalidad materna no tuvimos ninguna. ¿Qué podemos decir de todo esto, de esta experiencia que tenemos? Obviamente la ruptura prematura pretérmino es una complicación encontrada muy comúnmente en obstetricia, como se dijo anteriormente. Desafortunadamente hay un número limitado de investigaciones bien diseñadas para que dificultan un manejo óptimo, que dan en esquemas específicos. A pesar de la naturaleza frecuente de esta complicación, solo en una minoría existen protocolos de manejo institucional
Es sabido que en algunos sitios no dan manejo expectante, obviamente que en la gran mayoría sí. Definitivamente, como ya se dijo, el uso de antibióticos tiene un beneficio importante en la prolongación del periodo de latencia, reduciendo amnionitis, sepsis neonatal, síndrome de dificultad respiratoria y hemorragia interventricular, sin aumentar el riesgo de cesárea ni enterocolitis necrotizante. Ya lo nombraron anteriormente, se concluye que la azitromicina tiene un beneficio sustancial en la función neurológica y respiratoria del neonato, reduciendo su mortalidad, y se encuentra un efecto negativo potencial con el uso del ácido clavulánico y la amoxicilina. Los corticoides definitivamente reducen el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia y muerte perinatal, con un beneficio neurológico a largo plazo. Repitiendo lo que dicen acá, no hay un esquema, o se había dicho anteriormente, no hay, se propone un esquema de curso único, sin incrementar la infección tanto materna ni neonatal, y la tocolisis todavía no hay un sustento científico que demuestre su beneficio. Esto es como la experiencia de nosotros.